Hoy es el martes 11 de julio de 2023 y en esta jornada de la tarde-noche vamos a hacer un nuevo evento académico de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, siempre pensando en que al final salgamos con reflexiones, con mayores uh, conceptos acerca de lo que es el futuro de Colombia, el futuro del mundo, el futuro de nuestro devenir diario en torno a hechos reales, a la política real, o como llamarían desde los años 70 en la ciencia política, la realpolitik, no el deber ser, sino lo que es, lo que hay sobre la mesa, para que veamos que Colombia sí está transitando por una situación enredada que podría deteriorarse más porque infortunadamente no se le ve horizonte, no se le ve claridad estratégica al gobierno. Y quiero que tengamos en cuenta precisamente esos aspectos, que son la estrategia, la idoneidad y los hechos. No se nos olvide eso, que vamos a transcurrir en el conversatorio sobre esos tres aspectos de la defensa y seguridad nacional en los 11 meses del desempeño del señor Petro en la presidencia, que realmente son muy poco lucidos en resultados, demasiadas ambigüedades, demasiada autopublicidad y muy poco en favor de Colombia. Es lo que nos da revisar su estrategia, la idoneidad de él y de sus funcionarios y los resultados o los hechos que son visibles y que a la final las ciencias, tanto exactas como las ciencias sociales, se califican sobre los hechos, se construyen las teorías sobre los hechos, se evolucionan las teorías sobre los hechos, se construyen conceptos sobre los hechos. Vamos entonces a entrar aquí en nuestra disertación. Como siempre, les recomendamos papel y lápiz para que al final respondamos una pregunta concreta. Entonces, comencemos por lo básico, por lo elemental, para que entremos en sinergia, en sintonía. ¿Cuál es la finalidad de un Estado? Hoy en día, en la empresa privada se habla muchísimo del propósito superior. Nuestra fundación, de hecho, tiene uno, Unidos para ser más fuertes. Pero si ustedes miran, Coca-Cola tiene un propósito superior, McDonald's lo tiene, Samsung, bueno, cualquier marca que ustedes tomen, siempre le encontrarán un propósito superior. Y ese propósito superior es como la meta máxima, como la aspiración máxima, como el deseo máximo, el, la idea de optimización de todos los recursos y de todos los procesos. Entonces, en ese sentido, el Estado, un Estado normal, un país, tiene como finalidad superior es el bienestar de sus gobernados. Ese es, y por eso el presidente Abraham Lincoln lo dijo muchas veces, la máxima felicidad posible para el pueblo que se administra o se dirige. Entonces, la máxima finalidad del Estado es el bienestar. Pero como no estamos en los escenarios del séptimo coro de los ángeles celestiales, sino que estamos en el planeta Tierra, donde somos seres humanos de carne y hueso, y en un país con unos antecedentes complejísimos como Colombia, entonces ese bienestar, que es igual para todas las naciones, tiene que gravitar alrededor de dos aspectos fundamentales. El desarrollo nacional, que gravita en torno a un plan de desarrollo, un plan nacional de desarrollo, que en Colombia se hace cuatrienal por cada periodo presidencial, y la seguridad nacional. Ya vamos a entrar más en detalle en la seguridad porque hoy es el tema. Ya aquí analizamos en profundidad en 2 o 3 conversatorios que el plan de desarrollo del señor Petro se va mucho por las ramas, se va mucho por suposiciones, se va mucho por intenciones, por deseos, y está escrito desde hace siglos, no con mármol como dijo Santos, pero sí está escrito que la intención no es una estrategia.
La intención es eso, un deseo, una mirada a, pero la estrategia es un proyecto que tiene siempre objetividad. Entonces, reiteramos, la finalidad del Estado, su propósito superior es el bienestar de sus asociados. Y para garantizar ese bienestar tiene que darles una seguridad que no solamente es la de las armas, y las tropas y la policía, sino la seguridad en todos los campos, ¿no? Alimentaria, de las libertades básicas que contempla la Constitución, la libertad de la seguridad de que el sistema de salud sea operativo, que todos los gobernados puedan dormir bajo un techo, que tengan un nivel de educación básico y que el país esté posicionado dentro del entorno como una entidad nacional con suficientes fortalezas. Eso es lo mínimo que debe cumplir un Estado dentro de ese bienestar. Y la seguridad tiene un montón de campos. Pero obviamente, si no hay seguridad física con tropas que garanticen que nadie sea agredido por un agente externo o interno, pues quiere decir que ahí está fallando eso. Y si el Plan Nacional de Desarrollo no es bien concebido, no está funcionando, quiere decir que no hay gobierno. Hay una persona con una autoridad que está ejerciendo muy mal la gobernanza y la gobernabilidad. Y probablemente eso es lo que nos está pasando. Porque no hay oposición, porque no hay institucionalización de los partidos y porque las instituciones del Estado que vienen antes de están tendiendo a desmoronarse, a descomponerse, a desintegrarse, es decir, a desinstitucionalizarse. Bueno, miremos otro aspecto aquí muy interesante, es que hablamos del primer tema que mencionamos, y es la estrategia. La estrategia como mínimo tiene que tener un objetivo y una línea de conducción, una metodología de conducción, proceso de conducción, es decir, una brújula que guíe los objetivos que se persiguen. Entonces, lo primero, lo básico, lo esencial, lo elemental, el inicio para que una estrategia sea estrategia es que tiene que estar alrededor de los objetivos nacionales que tenga el país. Y aquí comenzamos a patinar. Si Colombia, no solo en este desgobierno de Petro, sino en los anteriores, no ha tenido objetivos nacionales, sino intenciones particulares de los presidentes de turno, pues ya comenzamos mal. Ya como que la brújula se le queda pegada la aguja magnética y de pronto no coincide ni con el norte de cuadrícula ni con el norte magnético. O sea que de pronto el norte nos termina marcando para el sur, en esa brújula. Entonces, el primer aspecto para que una estrategia de conducción política, cuando hablamos de conducción política, es el liderazgo del Estado, ¿no? De la sociedad, debe hacerse siempre enmarcada en los objetivos nacionales. En segunda medida, debe tener unas políticas de Estado que no necesariamente tienen que ser de orden constitucional, sería lo ideal, pero sí por lo menos muy atadas a esos objetivos, muy atadas, muy estructuradas y muy amarradas a que lo que se diga que se va a hacer siempre apunte a que ese objetivo sea el que se quiere. Y si lo llevamos al caso de una empresa, pues es obvio, cuando se reúnen los directivos o las juntas directivas o los ejecutivos de alto nivel de una empresa, ellos no van a inventar que la rueda gira ni que el agua moja, sino van a mirar nuestros planes para el 2024 o 2023 son estos y estos con estos objetivos. Entonces, nuestras políticas que vienen ajustadas a esto y esto se orientan a que nuestras políticas de gobierno se enfoquen en eso. Entonces vemos que ya hay tres niveles, que si falla el primero, el segundo ya es insuficiente y el tercero se vuelve particular, personalista. Entonces aquí es donde queremos llegar. El señor Petro, igual que sus antecesores, ha querido darle un manejo a la seguridad nacional a su antojo. Entonces el presidente Uribe llegó a considerar que las fuerzas militares y de policía en el tema de la seguridad física eran como su as bajo la manga con el cual podía disponer
y comenzó una carrera que ha resultado nefasta, que la siguió Santos, no tanto Duque, que es vulnerar la estructura piramidal de las fuerzas militares y tomar decisiones atrabiliarias. Uribe fue el primero que comenzó a sacar generales como sacando trapos viejos y tirándolos a la basura. Y Petro sí llegó y hizo el remate de corrida con 53 de una vez antes de iniciar a desgobernar. Entonces eso indica que las políticas de gobierno en Colombia no están atadas ni a objetivos nacionales ni a políticas de Estado, sino a lo que se le ocurre al mandatario de turno y lo peor todavía, a lo que cada funcionario en su campo de acción cree que hay. Por eso vemos esa ministra de Minas, que es una verdadera vergüenza, opinando de lo que no sabe y fuera de eso metiendo al país en un entuerto que nos puede generar conflictos graves. Entonces, esa política de gobierno, cuando no se conocen, no están atadas a lo anterior, nos llevan al caos. En cuarta medida, esa conducción política, ese liderazgo político, esa orientación política del Estado, esa construcción de identidad, que es lo fundamental que conduce o que induce a una buena conducción política, debe gravitar como mínimo sobre 4 P's: planes, programas, proyectos y políticas. Pero si lo anterior no está funcionando bien, entonces se convierte en una colcha de retazos de populismo, como es el plan de desarrollo. Y lo peor es que en Colombia no existe, ni los mismos dirigentes políticos han aceptado que exista una política de seguridad y defensa nacional por una razón. Porque al construir esa política y presentarla ante el Congreso de la República, llega el momento crítico en que la dirigencia política tiene que aceptar unas responsabilidades tanto penales como políticas como históricas frente a sus decisiones, y ahí sí no quiere ninguno comprometerse. Ninguno. Entonces los expresidentes de Colombia, por poner un ejemplo, se tiran al alma y el uno le dice al otro esto, pero ninguno va a querer que ninguno de ellos vaya a la cárcel, porque sería abrir el boquete para que todos los presidentes vayan a la cárcel y en el futuro puede ser el que está de turno. Entonces mejor hagámonos pasito, mejor digamos que no ofendamos a este y el otro que lo respeta y se manejan las cosas de esa manera, pero que no está de acuerdo. Entonces, esa es otra realidad, que no hay planes, no hay programas, no hay proyectos, y como no hay un plan de desarrollo que tenga estos conceptos, tampoco hay un plan de defensa nacional, porque se han opuesto los mismos dirigentes anteriores a que no haya una ley de defensa y seguridad nacional. Y por último, debe tener como mínimo unos objetivos intermedios y metas. Es decir, es como si se va a hacer una obra de construcción, por poner un ejemplo, porque además todo lo que uno haga tiene como etapas. Pero miremos en una obra de construcción. Entonces tiene unas etapas, tiene unas fases, y cada fase tiene unos objetivos. Y dentro del planeamiento que se hace, la planeación, la planificación, se establecen unos tiempos, se establecen unos mínimos que deben estar construidos o elaborados para que al fin, en una fecha X, se haga la entrega formal de la obra. Pero todo tiene unas fases, unas metas, unas etapas. Entonces vemos que la estrategia de la conducción política debe tener como mínimo esos conceptos. Pero reiteramos, si no hay claridad en qué es lo que se quiere como nación, como Estado, ¿cómo se va a gobernar? Lo mismo, muchas personas quieren participar en política y eso es muy válido, supremamente válido y es necesario. Pero si esas personas no entienden que el problema fundamental del país, además de la pobreza, la miseria, el atraso, la falta de vías, es que la institucionalidad está desintegrada. Porque si la institucionalidad estuviera sólida y fuerte, entonces el Ministerio de Minas sería más rápido, más diligente, el Ministerio de Obras Públicas, de Carreteras y todas las cosas, el de Salud, y los recursos se manejarían mejor. Pero cuando hay desinstitucionalización, entonces viene el desgreño, corrupción, las componendas y la colocación de personas en los cargos, no por idoneidad, sino por los intereses personales del que está de turno o por pagar cuotas. Eso es elemental, seguramente se dice de muchas maneras, pero es necesario tenerlo en claro para que entendamos qué es lo que queremos decir hoy. Ahora pasemos todavía dentro de la estrategia, que es como el primer bloque de lo que queremos hablar,
a recordar algo que lo hemos dicho aquí varias veces, que es la seguridad nacional, porque no lo hemos entendido. Y entonces se piensa que seguridad nacional es tener muchos policías en la calle o muchos soldados combatiendo a la guerrilla y que ya estamos haciendo seguridad nacional. Y resulta que eso es un concepto. Es, como dice aquí al principio, una noción de relativa estabilidad, calma o predictibilidad. O sea que la seguridad nacional debe ser prospectiva, porque debe pensar en muchos campos y que se supone es beneficiosa para el desarrollo. Por eso decimos, el bienestar, que es el propósito superior, seguridad y desarrollo. Pero la seguridad, igual que el desarrollo, debe ser prospectiva, planeada, estructurada y debe tener unos documentos o unos conceptos programáticos muy claros. Pero en Colombia no lo tenemos. Y entonces por eso no hemos sido capaces de derrotar a la guerrilla. Y hablan y eso aparecen los que saben de lo divino y lo humano, pero nunca llegan al foco del asunto. Y es que el foco del asunto es que mientras no haya una línea clara, un basamento desde el cual se dice, es que esto hay que resolverlo así y así, pues cada quien en su turno hace lo que cree, porque es que es el país de las libertades. Y una cosa es la libertad y otra cosa es hacer lo que a cada quien le place. Y luego dice que requiere recursos y estrategias. Pero nos viene la pregunta, los recursos están porque están los impuestos que pagamos todos los colombianos, están los recursos que tiene el Estado para resolver, está la misma estructura institucional. O sea, hay muchos recursos para manejar esto, pero ¿cuáles son las estrategias? Entonces aquí llaman estrategias que es hasta ridículo. Tal vez ustedes recuerdan un debate que tuve con un señor González, petrista a morir en Cable Noticias, y el señor diciendo que era estrategia decir que ya se había hablado con el ELN, que el ELN ha dicho que sí negociaba. Eso no es ninguna estrategia, eso no tiene un objetivo, no tiene unas metas. Entonces, la estrategia siempre tiene que tener un qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, y siempre alrededor de lo que conviene, porque si no conviene no es una estrategia, es un enfoque equivocado, que es otra cosa. Entonces, la esperanza y los enfoques equivocados, ni mucho menos los deseos son estrategias. La estrategia es de pensarla, de construirla, de darle etapas, de darle visualizaciones futuras y de estarla evaluando. Y esa seguridad se visualiza, se desarrolla por medio de la defensa nacional. Y para saber qué es la defensa nacional, pues son todos los medios activos con los cuales la nación garantiza la seguridad en diferentes campos de sus gobernados. Y hay algo importante en este momento para que lo reflexionemos aquí, porque no nos lo estamos inventando nosotros. Esto es doctrina ya en los elementos de seguridad nacional de países del mundo. Y dice que antes se consideraba que la seguridad nacional era únicamente tener en cuenta la contraposición que se hacía a las amenazas militares, o sea, lo que se consideraba la guerra clásica. Pero resulta que ahora estas amenazas o estas necesidades de defensa nacional y seguridad nacional incluyen otros aspectos mucho más difusos, como la delincuencia común, el terrorismo, el ciberterrorismo, la ciberdelincuencia, las mafias internacionales que van y vienen, los tráficos de personas por todo el planeta, el terror, las mafias del narcotráfico, las mafias de la trata de blancas, las mafias del lavado de activos, las mafias del tráfico de armas, eh, las mafias del lavado de dinero con distintas entidades legales o ilegales, los riesgos medioambientales, porque obviamente si un país está deforestando toda su ecología, todo su ambiente, todo su espacio, pues va a afectar al vecino. Naturalmente, el país vecino va a salir afectado. Entonces, ya los problemas medioambientales, por eso se les da tanta trascendencia y en nuestro proyecto siempre lo colocamos como algo fundamental. Y otros fenómenos a escalas masivas, como son las migraciones masivas o escala global, como son las migraciones masivas, como el caso de los desplazados de África, los desplazados del Asia por los problemas que hay medioambientales, los desplazados que está generando la guerra de Ucrania,
los desplazados que genera la violencia en Haití, los desplazados que no llegan aquí de Colombia, de Honduras, y además los que están llegando a las migraciones masivas por mafias internacionales que están entrando a Colombia. Entonces miramos que la seguridad nacional tiene muchos más enfoques en simplemente poner a hablar estupideces de una paz total y de que el gobierno del cambio y no enfocarse en eso. Y entonces uno pregunta, se está, para la reflexión, por eso les decía, en esta estructura que tiene el señor Petro, está poniéndole cuidado a la delincuencia común. Cuando todos los días prendemos un noticiero de televisión, lo escuchamos en la radio, y es el mismo problema, que el robo de los celulares, que el asalto a viviendas, que el fleteo, que aquí quedó en el video, que el de la moto, etcétera. El terrorismo. Al contrario, parece que el señor Petro estuviera feliz con que los terroristas hagan, no asume una posición clara como mandatario, o sea, no demuestra tener una estrategia ni unos objetivos para combatirlo. Las mafias, antes se dice que tiene contactos con ellas, está denunciado el propio hijo, se habla y hay pruebas de que antes de iniciar la etapa final de su campaña presidencial se reunió con las mafias en las cárceles. Es ya preocupante esa, ese contubernio que demuestra en los escenarios exteriores, viendo el narcotráfico. Entonces vemos que al parecer, al parecer, eh, él estuviera más bien en connivencia con todos los aspectos que afectan la seguridad nacional y no con hacer cumplir una estrategia de seguridad. Y de remate da la sensación de que las fuerzas del orden están maniatadas. Ahora dice aquí, en todo este contenido que hemos resaltado, 4 o 5 aspectos, es que seguridad nacional y paz están vinculadas. Parecería ser que el señor Petro tiene la intención de desarticular completamente la seguridad nacional en varios campos para hacer una paz total. O sea, una paz que le conviene solamente a él y a su conciliábulo y no al país. Ahí hay una contradicción fuerte, porque no hay estrategia. Luego dice que la paz está vinculada con la prosperidad, perdón, que la seguridad nacional está vinculada con la prosperidad. Y aquí no nos lo estamos inventando, lo hemos escuchado N veces atacando a los ricos, a los blancos, a los empresarios, es decir, poniéndose en una posición completamente opuesta a lo que dice la doctrina mundial. Es que este dato no nos lo estamos inventando aquí, sino es lo que dice una doctrina que es compartida en el mundo entero y es la lógica del asunto. Para que haya prosperidad tiene que haber seguridad. Es que es obvio. Si hay seguridad en varios sentidos y la seguridad como un contexto, pues hay inversión. Y si hay inversión, hay empleo, y hay desarrollo, y hay investigación, y hay procesos de cambio. Pero es imposible si no hay ese campo y todo dedicado a generar, a dar la impresión de que no hay seguridad nacional para evitar esto, una sublevación que amenace el orden institucional del Estado. Y lo grave es que lo hemos escuchado al mismo señor Petro, porque no lo estamos inventando aquí, él ha salido por los medios, incitando a todos los vándalos de la primera línea que son expertos en destruir ciudades, a que si no se le aprueban sus reformas, hay que destruir todo lo que encuentren por delante, porque es que el pueblo necesita un cambio y si el Congreso no lo hace, es porque está vinculado con la ultraderecha y un poco de cuentos raros. Entonces está incitando a una sublevación que amenace el Estado. Y si es el propio ente encargado de promover la seguridad del Estado, pues ya la cosa es más grave, porque los pueblos no se rinden fácilmente y porque Colombia tiene unos antecedentes preocupantes en las regiones, no en el territorio, porque es que no compartimos la palabra, se inventaron es que en el territorio, y lo dicen desde Bogotá y uno se pregunta, ¿y es que Bogotá no es territorio? Es, es un error decir que el territorio no, en las regiones tenemos unos antecedentes graves, graves de violencia y da la sensación de que en este momento se podrían estar armando otra vez las bandas de los mal llamados paramilitares. Y ahí sí que se apiade de Dios de Colombia, porque vamos a volver a las masacres, al terror y que el uno hace y el otro va y le devuelve el favor y el pueblo colombiano y las fuerzas militares y de policía maniatadas, porque lo acabamos de ver esta semana,
que el ELN ha cometido una serie de acciones criminales porque era para entrar en el supuesto cese al fuego. Y entró al cese al fuego y siguió cometiendo barbaridades. Y el señor ministro transmitiéndole a las fuerzas militares que les queda prohibido hacer operaciones contra estos delincuentes en la zona donde delinquen. Entonces, eso no tiene razón de ser. Y luego dice que la seguridad nacional, como contexto grande de seguridad, de ser la primera parte o el soporte de ese bienestar, debe tener una política de defensa nacional. Entonces nos devolvemos a la ayuda anterior y pensamos, si no hay objetivos nacionales, si no hay políticas de Estado, si las políticas de gobierno son particularizadas al gusto de la ideología comunista del señor Petro, si no hay planes y programas de gobierno, ¿cómo se va a hacer una política de defensa nacional? O sea, traduzcámoslo al lenguaje militar que es tan sencillo. Las órdenes militares deben ser claras, precisas, concisas, lógicas y oportunas. Démosle los 5 características a un plan o a una política de defensa nacional. Es que si vamos a defender lo nuestro, tenemos que hablarle muy claro y decirle cuáles son las líneas de acción a quien lo va a cumplir. Pero si a quien lo va a cumplir le dice, oiga, usted tiene que, como sale el payaso ministro de Defensa, decir, es que ustedes no son los responsables de que los bandidos de las FARC hayan hecho un show inaugurando una obra por allá en el Catatumbo. Sí, pero al mismo tiempo les está diciendo que no operen. Entonces, ¿cómo hacemos? Al mismo tiempo le está recortando 800.000 millones de pesos a las instituciones armadas. Entonces, ¿cómo hacemos? Los está poniendo en un ambiente en el cual el Estado colombiano parecería arrodillado ante los bandidos y son más importantes para el señor Petro los delincuentes, que hay que sacarlos de la cárcel y protegerlos, porque pobrecitos les daban garrote cuando salían a destruir las ciudades, que la sargento que fue secuestrada y se hace el de la vista gorda y no dice nada, y el ministro sale y dice la estupidez que la culpa es de la sargento por imprudente. Entonces se induce que para ellos es más necesario desestructurar lo que ya está estructurado para dar un cambio hacia un sistema comunista, hacia un sistema en el cual la anarquía les abre el espacio a lo que ellos quieren. Ahora, entremos todavía a la parte más gruesa de cómo el señor Petro confunde, porque ya lo vimos, la seguridad nacional es una correlación con la paz y con el desarrollo y con la prosperidad. Él da en su calculada y manipulada intención a entender que paz total es lo mismo que seguridad nacional. Y se atrevió a decir que hasta el ejército del cambio, si el ejército fuera una compañía de seguridad particular de él o fuera un poco de bandidos como los que él tuvo cuando estaba en el M-19. Entonces, ¿cuál es el problema de la paz total? Es que la paz total es como cuando se dice que una persona es graduada en estudia derechos o metalúrgico, más o menos es lo mismo. No tiene una claridad, no tiene una definición, no existe en ninguna parte del planeta. Quizás en el 7º coro de los ángeles celestiales se puede hablar de paz porque ya todos son asexuados y están desarmados, pero de resto en el planeta Tierra es imposible hablar de paces totales porque si recordamos la Segunda Guerra Mundial, por nombrar a alguien, el señor Chamberlain dio el paso para que la guerra se extendiera a toda Europa por su debilidad de carácter ante Hitler y le dejó semejante problema a Churchill. Porque él hablaba de paz total y de que estando en paz con el supuesto adversario, él no iba a hacer nada, ¿no? Olvídese. El delincuente es delincuente y siempre querrá sacar ventajas. Y Petro, que fue delincuente del M-19, lo sabe. O sea que él lo que está haciendo es calculado para sacar ventajas. Entonces es muy difícil entender qué es la paz total. Por eso en el Congreso tiene dificultades. Él mismo no es claro de explicarlo. Después hasta dijo, en la insensatez que tiene, que él nunca había escrito ni había dicho que era la paz total, que era que los tweets se los escribían y disculpas mil. Todo fue a mis espaldas y me acabo de enterar. La culpa la tuvo un tubo. Entonces tiene un montón de retos esa paz total, que ya los veremos ahora más adelante. Quiere decir que tampoco hay estrategia de paz total. Entonces miren ustedes el enredo. No hay estrategia de seguridad nacional. Desde luego eso implica que no hay estrategia de defensa nacional, que son los medios que hacen que esa seguridad funcione. Y
El señor Petro de remate confunde paz total con estrategia de seguridad nacional. Más grave, porque no hay estrategia de seguridad nacional. No hay paz total posible. Y fuera de eso tampoco tiene ninguna estrategia clara, al punto que el 31 de diciembre salió a hacer cantinfladas, a decir que ya había hecho la paz, que ya iba el cese al fuego con todos los grupos, y al otro día lo agarraron a coscorrón y le dijeron, ¿cuál no diga mentiras que usted no ha hablado con nosotros? Y tiene todavía la cachaza de decir, sí ha hablado, pero yo tengo las pruebas, pero después las presento. O sea, mentiroso, compulsivo y patológico, tratando de engañar al país y a los demás bandidos que están negociando con él. Ahora miremos algunos hechos de una larga lista. Son muchos más, ¿no? Para que después cuando intervengan no digan que fue que falta uno. Pues claro que faltan, porque la lista es larga, pero miremos algunos que nos dejan pensando. No llevaba una semana de posicionado y de posesionado, las dos cosas, cuando las FARC asesinaron a 7 agentes de policía en Neiva. ¿Y cuál fue la respuesta del inteligentísimo ministro de Defensa? Que era que los agentes de policía que estaban allí, algunos eran auxiliares de policía y otros eran muy nuevos, entonces que era que replantear eso y no enviar a ninguno de ellos a ninguna zona. Entonces cojamos los policías, metámoslos en cada uno de sus cuarteles, entreguémosles todos sus útiles de aseo permanente, pongámosles agua, luz, teléfono y alimentación por todo el tiempo, y no los dejemos salir a nada, porque de pronto saliendo del cuartel dan un paso en el andén y se caen y entonces ya están en peligro. Esa no es la solución. Pero lo digo, y esa fue la gran estrategia de seguridad del ministro cuando se sobreentiende que en guerra, porque eso es un acto de guerra, lo que se deben es refinar las estrategias, revisar, hacer lo que se llama el análisis de situación, la actualización de situación, la apreciación de situación. De eso no tiene la menor idea y tampoco se deja asesorar. Luego vino la masacre de los soldados en el Catatumbo, entre otras, que ha habido más, que también conmovió muchísimo al país y no pasó de ser el reclamo de muchos colombianos, porque para Petro y el señor ministro fue algo como muy normal. Inclusive recordemos que cuando ellos iban a subir al poder, todos los bandidos de las diferentes pelandres procedieron a asesinar policías en todo el país como una manera de amedrentar y de presionar su paz. Otro hecho que es muy evidente es la connivencia con Venezuela. Durante el gobierno Duque, la narcodictadura de Nicolás Maduro valía cero, tenía un rechazo total en el mundo, pero subió Petro y ahora la narcodictadura de Maduro se ha venido reestructurando y ha venido subiendo, y ya entonces que él es el intermediario con la oposición, y la oposición también, que es peor que la de aquí de Colombia, parece como las reservas de las fuerzas militares, cada uno quiere sacar la cabeza antes que el otro. Entonces, esa connivencia con Venezuela es tan extrema que hay múltiples, miles de pruebas de que los bandidos de las FARC y el ELN viven en Venezuela, al punto que Iván Márquez se dice que acaba de morir allá, que el Paisa murió allá, que Santrich murió allá, que se han dado plomo allá mismo en territorio venezolano las FARC y el ELN, y eso nunca lo toca el señor Petro. Además, el ridículo canciller que tenemos en Colombia tiene la cachaza, el cuero grueso de decir que esos terroristas fue víctimas de la persecución, y encuentran al señor Ernesto Samper, que desde que las FARC se autoatribuyeron la muerte de Álvaro Gómez, algo muy dudoso, el señor Samper se volvió ahora sí de frente el defensor número 1 de las FARC, y sale este fin de semana y dice que qué lástima que se murió Iván Márquez, pero es que la culpa la tienen los que le hicieron ese montaje porque no lo dejaron ser senador. Imagínense ustedes hasta el nivel que llegamos con un expresidente de la República responsable también en gran parte de todo lo que estamos. Entonces, esa connivencia con Venezuela y con los terroristas de parte de Petro y de sus conciliábulos es muy negativa para la seguridad nacional. La legitimación del narcotráfico, creo que aquí no hay que repetirle mucho, ya sabemos lo de las cárceles, apariciones en escenarios internacionales legitimando el narcotráfico. Hay un acorralamiento progresivo de las Fuerzas Armadas, la destitución de los generales, las visitas de Petro a los cuarteles,
diciendo que todos los soldados van a ser generales, que la preocupación de él son las bases, o sea, generando una especie de lucha de clases allí. Y de paso, insiste en sacar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa y pasarla a un ministerio particular. De pronto se la pasa al Ministerio de la Igualdad para que la maneje la inteligentísima ministra y vicepresidente Francia Márquez, y que la asesoren la señora Irene Vélez y de pronto la niña Mencha, que también más o menos por la misma línea de inteligencia. Y hay otro aspecto grave, es la vulneración de la justicia, al punto que el fiscal en su afán de su campaña presidencial anticipada entró en unos conflictos, pero el señor Petro quiere seguir vulnerando la justicia. Insiste que los terroristas de la primera línea no son delincuentes, sino que antes era la fuerza la que los golpeaba, y lo repitió esta semana en un escenario. Es que persiguen al ministro de Defensa porque él sí no ordena asesinar niños en los campamentos. No dice terroristas con fusiles que también matan, sino niños en el campamento. Y porque él sí no permite que le saquen los ojos a los jóvenes. Y no dice que esos jóvenes eran los que le prendían candela a un CAI con un policía adentro. Eso sí no lo dice. Porque cogieron a una señora de la policía en Popayán y la violaron. Tampoco dice eso. Porque asesinaron aquí a puñaladas a un capitán en Soacha. Eso sí no lo dice. Sino son víctimas. Toda esa manada de desadaptados que lo siguen a él para destruir el país. Ahora, hablando también de hechos de desarrollo, miremos este mapa aterrador que presenta no una entidad militar, sino uno de los equipos de ciencias políticas de la Universidad Javeriana recientemente presentó un estudio y nos muestra ese mapa con esos colores, entre más rojo peor, ¿no? Y nos muestra todos los corredores de estructuras fusionadas que hay de delincuentes de distintas pelambres en el país. Y miren ustedes, atérrese, corredor en el Perijá, corredor en el Urabá, corredor en el Pacífico, corredor del sur, miren todo esto, Caquetá y Putumayo y parte del Amazonas, corredor del Pato, aquí en el centro del país por el lado de Huila y Caquetá, corredor de Brasil, los límites con Brasil aquí también lleno de narcotráfico, de vida ilegal y delincuencia, y corredor de Venezuela, pues allá sí no hay necesidad de explicarle mucho. Luego dice, ¿dónde están las cuadrillas de las FARC? Con un punto rojo que se tiende a perder por los colores del mapa, pero él lo señala. ¿Dónde hay cultivos ilícitos? Y también los muestra. ¿Dónde hay minería ilegal? Y la señala, puntos de la minería ilegal. Y también donde hay corredores de movilidad de los bandidos que con las flechas parecen, están en rojo, parecen confundirse. Y otras cifras, y luego dice donde hay columnas móviles, donde hay frentes urbanos, donde hay frentes rurales. Es un mapa preocupante. Ese ustedes lo pueden consultar con el doctor Google y ahí lo encuentran mejor. Y luego la misma universidad dice, cuestiona al señor Petro que cuál es su estrategia de seguridad o cómo va a llegar a la paz total si comenzó por quitarle 800.000 millones de pesos a las fuerzas militares. Y dice también que parecería que el señor Petro está más interesado en repartir mermelada a quienes le aprueben todas sus baladronadas y afanes de autopublicidad en lugar de pensar en el desarrollo del país. Y también pone en cuestionamiento algo que aquí en la Fundación hemos repetido reiteradamente. ¿Cuál es la estrategia específica del señor Petro contra los cultivos de uso ilícito? Cuando no dice no hagan, pero tampoco permite que se destruyan, pero tampoco entra al fondo es quiénes están detrás de eso. Porque ya lo hemos reiterado, en Cuba no se negociaron ni las milicias bolivarianas, ni el Partido Comunista clandestino, ni el Movimiento Bolivariano clandestino, y esos son los que están instigando a los cultivadores para que muevan todo su entorno de cultivos ilícitos. Lo cierto es que hasta el momento, en la supuesta paz total, que sería, entre comillas, la estrategia de seguridad nacional de Petro, de acuerdo con lo que nos vende, no está claro qué hacer con los cultivos ilícitos, y ahí hay gran parte del problema. Habría que mirar es cuál es la razón, qué busca él con manejar todo ese tema de esa manera. Ahora miremos otras acciones que han ocurrido como consecuencia del gobierno. Ya lo dijimos al principio, salida de 53 generales, que eso no es normal, no puede ser normal, pero lo hizo.
Y después han venido otros, ¿no? Instigar la lucha de clases, lo decíamos hace un rato, entre los soldados y los cuadros, y que todos los policías agentes pueden ser directores de la policía, y un poco de cosas que son solamente eh, elucubraciones. El show de los niños indígenas. Cada vez que se indaga más, da la sensación, como lo dijimos en CNN, da la sensación que los niños indígenas jamás se subieron al avión. Esa es la sensación que ya queda. Da la sensación que siempre estuvieron en poder de las FARC. Da la sensación, como lo dice Salud Hernández en su último escrito, que probablemente, faltando unos pocos días para la liberación de los niños, las FARC fueron, les construyeron un cambuche allí en la selva, les dejaron algo de comida para justificar el encuentro. Da la sensación que la ida de los indígenas de otras regiones allá, dar el show y seguir desarticulando el país y darle más empoderamiento a los indígenas que pidan todavía más de lo que les dan, pero que no se comprometan en nada del desarrollo, solo con el fin de que en una asamblea constituyente lo fortalezcan a él, como mi Dios Stalin. Da la sensación también de que utilizó de manera maniquea a las fuerzas militares y que lo que es peor, que parecería ser que el señor que está dirigiendo que dirigió esa operación no lo entendió, no lo captó e inocentemente se ha prestado para el juego y terminó hasta peleando con unos periodistas defendiendo a Petro cuando eso no le corresponde a ningún militar. ¿Ustedes creen que hubiera sido en el gobierno de Uribe o de Duque que un general se hubiera puesto a defender públicamente al gobierno si no se le hubiera venido el mundo encima? Eso le hubieran armado el problema y estaría la prensa dándole todo el tiempo y Cepeda y cuanto crítico y la señora Pizarro y la señora Piedad Córdoba y todos atacando que las fuerzas militares estaban politizadas. Pero aquí salió un general y dijo que para él su presidente era Petro y no pasó nada. No pasó nada. Antes, al contrario, eso lo alzaron y me imagino que María Alejandra Villamizar de RCN ya lo debe tener candidato al líder del año que entrega Caracol o alguna cosa de esas. Entonces, de hecho, los niños indígenas le hacen mucho daño a la seguridad nacional porque pone en duda la efectividad de las fuerzas militares, la transparencia de las mismas y pone en duda si realmente el presidente tiene una estrategia de seguridad nacional o un oportunismo mediático con lo que ocurre. Luego dijo algo gravísimo que afortunadamente las protestas que hicimos calaron y le callaron la boca y no lo he vuelto a decir, pero en breve lo dirá. Dice que es que estamos con el ejército del gobierno del cambio. Ahí sí pues está completamente desfasado ese señor. El Ejército Nacional de Colombia es una institución demasiado seria para que cualquier politiquero corrupto diga que es el ejército de su gobierno particular. No, el Ejército Nacional se debe a los colombianos y a la Constitución y no puede ser manipulado de esa manera. Luego dice que hay que cumplir el pacto de La Habana y el informe del señor de Rux a rajatabla. Y si miramos el informe del señor de Rux, son las 12, las recomendaciones de él son las 12 líneas de acción que proponían las FARC y el ELN en La Habana. Corrijo, en el año 92 en Tlaxcala y Caracas. Entonces, que eso va completamente contra la seguridad nacional, porque es legitimar todo lo que el terrorismo quiere, sacarlo de los problemas y entregarle prácticamente el Estado a la rebeldía comunista armada. Otro, legitimación internacional del narcotráfico, es evidente. Petro cada vez que viaja al exterior está más preocupado por legitimar traquetos que por defender la institucionalidad y con un lenguaje escatológico, desafiante frente a los países del primer mundo, como si él fuera la víctima. Y además nos trae unos refritos, unos bodrios que hace de reuniones allá, a ponérnoslas aquí que todos los domingos a las 7 de la noche para terminar de dañar el descanso de los colombianos. Y finalmente, una tolerancia, y eso no lo puede negar él ni nadie, el colombiano que sea sensato no puede decir lo contrario. La tolerancia del señor Petro con el ELN y las FARC en estos 11 meses que lleva en el cargo es aterradora, es abrumadora. Ese show de Iván Mordisco en el Cauca y luego en el Caguán, lo que ha hecho el ELN, las FARC, recordemos, no se nos olvide que asesinaron a 5 indígenas y salieron, sí, sí, nosotros los matamos, sí, porque
incumplieron las normas de las FARC y el señor Petro calladito. Y el comisionado de paz y el ministro de Defensa diciendo que fueron incidentes, pero que hay que buscarle la solución. Bueno, ahora ya terminamos todo lo que es estrategia, que nos queda muy claro que estrategia como que no hay. Ahora hablemos de la idoneidad, que es el segundo aspecto del que llamo hablar hoy, el segundo bloque. Y aquí hay una larga definición de idoneidad que dice más o menos que es tener aptitud y actitud, porque dice buena disposición, ¿no? Y para llegar a un fin determinado. Primera pregunta antes de avanzar. Este caballero que tenemos en la foto, a quien la revista Semana le colocó que le quedó grande el cargo, y es que le quedó grande, porque eso lo hemos dicho desde el principio, no desde ahora, es quizás, diciéndolo de manera coloquial, química y físicamente inepto para ejercer ese cargo. También en segunda medida, pues nos queda la duda, si es apto para eso, con lo que ha pasado. Luego, o sea, ¿tiene algún objetivo, un fin determinado? Sí, tiene el fin determinado, pero de Petro, ¿no? De acabar con las instituciones. Pero como estamos hablando de seguridad nacional, ¿tiene algún fin determinado? ¿Le hemos visto o escuchado a este caballero alguna vez tener una concisión específica de qué va a pasar con la seguridad de los colombianos? No, él siempre es con su lenguaje calculado y defendiendo a los terroristas y dando a entender que es el gobierno de turno el que tiene la solución de los colombianos y no el Estado en su esencia. Luego dice también que la idoneidad es cuando alguien es adecuado, apropiado o conveniente. Y nos preguntamos, un señor que no conoce, que no diferencia una escopeta, un fusil, que su ideología es marxista-leninista, que en escritos anteriores a ser ministro manifestó odio manifiesto contra el ejército, odio contra la policía, odio contra la seguridad nacional, ¿podría ser una persona que sea adecuada para ese cargo? Lo más interesante, ¿es apropiado? ¿Realmente es la persona que debía estar ahí? Y lo tercero, ¿es conveniente tanto para la seguridad nacional como para quienes manejan esa defensa nacional que hace efectiva esa seguridad? Y luego tiene otro pedacito que dice que la idoneidad sea física y moral. Una persona que se autocalifica de ser el adalid de la anticorrupción y resulta que está ganando sueldo por un cargo del cual ni conoce ni es capaz de ejercer, ¿será corrupto o no será corrupto? Porque es que corrupto no es solamente el que se roba la plata haciendo trampa, también el que se roba la plata supuestamente trabajando en lo que no cumple, no dando los resultados, no dando con los estándares mínimos de su cargo. Y para que una revista tan seria como La Semana, que es de las más leídas en Colombia y en Latinoamérica, se atreva a colocar un titular así con la foto de una persona que le quedó grande, es porque le quedó grande. Entonces, nos queda la duda sobre la idoneidad de este caballero y la idoneidad de quien lo nombró, ¿no? Porque si el tipo falla, pero quien lo nombró sabe, pues lo orienta, pero queda difícil. Ahora hablemos de otro aspecto de la idoneidad, que es el liderazgo. Y hay miles, pero quizás millones de definiciones de liderazgo y cada cual tiene una. Pero tomemos esta que es sencilla. Es capacidad que se tiene ¿para qué? Para motivar y conducir de un grupo de personas hacia un objetivo común. Eh, Tanto el señor Petro como el señor Maduro, como el señor Velasco, sí tienen la capacidad de conducir a las fuerzas militares en el objetivo común de combatir a estos bandidos de las FARC y a estos bandidos del ELN, o al contrario, su capacidad es para motivar a los del ELN y a los de las FARC a que se mantengan en contubernio con Maduro. ¿Cuál de las dos es las capacidades de liderazgo que tiene? Entonces es preocupante porque si estamos hablando de que la seguridad es el producto de una estrategia y que para él la seguridad es la paz total, que debe ser el contexto de una estrategia, da la sensación que en lugar de estar motivando a quienes deben combatir a estos delincuentes y ellos, como funcionarios, bloquearle al señor Maduro, está, ahí hay un micrófono abierto que normal Eduardo Patiño con su micrófono abierto saboteando la reunión. Entonces, tenemos aquí un, un, una duda grandísima. ¿Están este par de señores
con capacidad de motivar a las fuerzas militares y la policía para que combatan a estos delincuentes y a la vez bloquear los intereses de este señor, o por el contrario, si tienen la capacidad de liderar y de motivar es a estos delincuentes para que protejan a este bandido y entre todos le hagan daño a Colombia. Porque estamos hablando de estrategia de seguridad nacional y es la seguridad nuestra, no la de Venezuela, pero da la sensación de que así Petro está más preocupado por la seguridad de Venezuela y por la seguridad de Maduro en el cargo que por la seguridad de los colombianos y por combatir a los grupos terroristas que no hacen daño. Eso es de reflexionarlo y pensarlo y analizarlo. Ahora, miremos en qué estado se encuentran las negociaciones de paz total, o sea, en qué estado se encuentra su supuesta estrategia de seguridad nacional. Maduro empoderado, ya se recuperó, ya no es el paria del continente, sino que Petro se ha encargado con los demás marxistas de irlo subiendo. En segunda medida, la narcodictadura salió remozada. A Duque lo que le faltó fue haber roto relaciones con esa taifa de bandidos que desgobierna Cuba. Pero la narcodictadura está remozada y ahora ya reclaman nuevamente cambiar los estatutos de la OEA y volver a hacer el epicentro del desarrollo social y político del continente, cuando todos sabemos que ha sido el foco del comunismo y la violencia. Petro está muy desprestigiado, cada vez las encuestas lo dan más abajo y el reflejo de lo que apareció el fin de semana en Buenaventura, donde hay la friolera de 2000 bandidos con fusiles, con pistolas, ejerciendo el control y ya con títulos que los chotas, que los no sé qué, y el gobierno colombiano dando pañitos de agua tibia, cuando esto es una solución integral, ya que estos 2000 bandidos se sumaron a los otros bandidos de cuello blanco que han acabado con esa ciudad y tienen el puerto en la peor época de su existencia. Pero paralelamente el gobierno de Petro cada vez más desprestigiado, porque hasta muchas personas que engañadas votaron por él están desencantadas. Sin embargo, tiene el poder, la publicidad y la mermelada para comprar conciencias. El ELN está ensoberbecido. Cree que puede hacer lo que le da la gana y que nadie lo va a detener porque las fuerzas militares cada vez quedan más maniatadas. No bombardeos, no capturas, no operaciones ofensivas y la culpa la tienen la sargento y se deja secuestrar. Las FARC están en la plena primavera del terror y así lo demostraron con los asesinatos de los 5 indígenas, con el secuestro de los policías en el Caguán. Ahora entonces ya los que eran las milicias bolivarianas se ponen un chaleco y cogen un palo en la mano y dicen que son guardias campesinas y probablemente cuando regresan hacen lo que hacían cuando eran milicias. Se reúnen a trabajar en los combos, los rombos, las compañías, las escuadras y los batallones de milicianos tienen una dependencia directa con la cuadrilla que esté en la región y desarrollan planes políticos organizativos. Y aquí pensando en pajaritos de oro. Hay una primavera, hay una diversificación del narcotráfico, entonces ya encontraron también en las anfetaminas una buena fuente para negociar y están haciéndole a las dos. También se dice que la heroína ha venido creciendo y entonces hay un poco un estancamiento parcial de la cocaína, pero el narcotráfico sigue su primavera de crecimiento financiero y ha hecho diversificación y contactos con los carteles de Haití, de México, de África, de Asia. O sea, que el cuento de que combatirlos, o mejor que es que atacar el consumo en el primer mundo no va a resolver este problema ni va a traer ninguna paz total para Colombia. Y por último, lo repetimos aquí, las fuerzas militares y de policía están maniatadas. Entonces, llegamos al punto donde el coronel Alarcón les va a dar la palabra a ustedes, en la cual les pedimos que no sea una conferencia paralela, sino que nos enfoquemos en esto. Es evidente, no lo podemos negar, que tras 11 meses del experimento de paz total, los hechos indican nulos avances en la estrategia de seguridad. No hay avances, no nos engañemos, no los hay. Entonces, a partir de esa realidad, de que ya no le quedan sino 37 meses al señor Petro,
¿Cómo visualiza usted que podría terminar esto si no hay una estrategia coherente dentro de 3 años para que pensemos a futuro, seamos prospectivos, tengamos visión hacia adelante? Entonces, mi coronel Alarcón, le pido el favor que nos ayude con los asistentes, dándole la palabra, porque creemos que esta pregunta va a generar unas preocupaciones hondas y que les pedimos y que no nos devolvamos a repetir lo que ya dijimos en la conferencia, lo que miremos hacia adelante, qué puede pasar. Adelante, mi coronel Alarcón. Gracias, mi coronel. Varias damas presentes en el día de hoy. Y sí es evidente que tras 11 meses de experimento de paz total, los hechos indican nulos avances. ¿Cómo visualiza que terminará esta intención sin estrategia coherente? Adelante, por favor, ingeniero Rosita. Bueno, muchísimas gracias. Realmente, mi coronel Villamarín no le faltó ni una coma en todo lo que planteó respecto de la improvisación, del desorden, de la mala intención de este gobierno. Y yo pienso que quienes se tienen que pronunciar es la manada de abogados que tenemos en el país, la manada de facultades de Derecho y Ciencias Políticas, que son los llamados a decir si un simple empleo en cualquier empresa tiene 2 meses de prueba, carambas, aquí ya le dimos 11 meses a este empleo tan importante como es el gobierno de Colombia, y creo que estamos en mora de declarar a este señor fuera de toda posibilidad de que continúe en este gobierno. Esa es mi visualización. Muchas gracias. Gracias, ingeniera. Tiene la palabra mi coronel Pachón, antes de que se le vuelva a caer la señal. Adelante, por favor. Don Eugenio, buenas noches, ¿me escucha? Eso. Sí, señor, muy bien. Adelante, por favor. Bueno, me sigue atrofiando la tecnología. No he podido participar estos días, vamos a ver, porque cuando hago las pruebas con los técnicos funcionan, pero cuando llegue el momento, nada. Bueno, la verdad que yo estoy muy preocupado porque de seguir como están las cosas, se sigue empeorando la seguridad. No hay absolutamente ningún porvenir para los colombianos si no cambia el rumbo el presidente y sus ministros. Porque desde un principio resultaron con el cuento de que la única manera para disminuir la delincuencia era retirar del Código Penal las conductas que tipifican los delitos. Eso no tiene ninguna presentación. Y por consiguiente, el ministro no sabe para dónde va, porque insisto tanto, de que dice que la fuerza pública debe actuar en lo último, lo último, lo último. Lo que pasa es que cada actividad que desempeñamos los colombianos son totalmente diferentes. El Santo Padre, allá en Roma, es posible que se equivoque en leer el evangelio que le corresponde el día de Pascua o de Resurrección. No pasa absolutamente nada. Nadie lo va a criticar y no se atenta contra la vida. Un juez, un fiscal, tienen el tiempo suficiente para revisar los códigos y corregir los procedimientos que de pronto se han equivocado. Pero el policía tiene que actuar en el momento de los hechos. Y ahí es donde estamos fallando en general la fuerza pública, porque ya no hay secuestros,
sino cercos humanitarios. No hay secuestros, sino tomas. Entonces, la estrategia que han implementado aparentemente no se ve. Eso de que los policías de tal parte no tenían experiencia. Pues es que nadie tiene experiencia cuando llega a un cargo. ¿Qué experiencia tiene Petro para manejar el país? Ninguna. Entonces, él es imprudente cuando nombró a sus ministros, pero fue más imprudente cuando juró allá en la Plaza de Bolívar, al frente del Congreso, jurar y cumplir la Constitución y la ley. Eso fue una imprudencia de él, porque no sabía lo que iba a hacer. Afortunadamente, digo yo, ya tenemos unos años, nos faltan pocos, pero qué tristeza con las personas que se están levantando en estos momentos, porque no vamos para ninguna parte. Sinceramente no vamos para ninguna parte y día tras día los hechos se agravan, porque en todas las localidades, en diferentes localidades, se ven a los bandidos paseándose como Pedro por su casa. Y cuando se calla, otorga. Entonces no hay quien cumpla las órdenes, porque el caso de hoy en el aeropuerto, o de ayer, desafortunadamente maltrataron al policía, el policía tampoco tuvo la habilidad para defenderse. Y es poco. Yo creo que nos hace falta, y no sé, dejo esta inquietud, a nosotros nos hace falta una orientación para hacer despertar a la comunidad en asuntos para revivir el respeto a la autoridad. Porque difícilmente, si no hay respeto a la autoridad, no hay nada. Las cárceles full. Los centros de atención inmediata full de delincuentes en condiciones infrahumanas, con riesgos para la policía. Los secuestros permanentes de la fuerza pública, tristes. Yo me he puesto a pensar, bueno, nosotros que pertenecimos a la fuerza pública, nos formamos y nos enseñaron de que había que respetar los derechos y las libertades de las personas. Pero cada uno de nosotros venimos de un hogar, de una población totalmente diferentes. Presumo, palpito, presiento que algún día algún soldado o algún policía va a cometer una barbaridad con ese elemento que tiene para defenderse. ¿Que no lo ha hecho hasta el momento? Bien. Pero no creo que la fuerza pública en servicio activo se vaya a seguir aguantando y todos reúnan esas condiciones de tener el máximo cuidado para evitar el uso desmedido de la fuerza. Entonces, ahí sí se viene, como se dice, la problemática para el Estado colombiano. Porque pues los daños que cause la fuerza pública, pues tiene que pagarlos el Estado colombiano. No hay de otra. Lo grave es que las personas que se enfrentan a eso no miden las consecuencias. ¿De qué le sirve a un padre de familia que de pronto reciba una millonada por los daños causados a su familia, a su hijo, a su hermano, si la persona puede ir fácilmente al cementerio? Entonces, por ahí, no sé, la verdad que yo estoy preocupado, sumamente preocupado. Y conmover, por una parte, a nuestros compañeros, qué cosa tan difícil. Yo pienso de que hay que buscar la manera de mejorar las condiciones de hacer llegar nuestra voz de aliento y de mensaje a los demás. Gracias, Dios y patria. Muchas gracias, mi coronel.
Si es evidente que tras 11 meses del experimento de paz total, los hechos indican nulos avances, ¿cómo visualiza que terminará esta intención sin estrategia coherente? 2 a 3 minutos tenemos. Tenemos que aprovechar el tiempo para todos y darles a todos la oportunidad que se merecen. Tiene la palabra Ramón Marulanda. Adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas Yo tardes, creo que Ramón. yo creo que lo que hay que decir es muy poco. La situación del país todos los días va de mal en peor. Estamos gobernados por delincuencia y rodeados de delincuencia por todo Colombia. Por donde usted voltee, los delitos aumentan. Creo que no hay mucho que decir en esta situación. Gracias. Gracias, don Ramón. Tiene la palabra mi coronel Carvajal. Gracias, señor coronel Alarcón. Buenas noches para la sala. Bueno, al no comprometer al Estado en su totalidad, terminará con la misma intención con la cual inició. El reporte por 123. Debe estar el reporte por el 123 con dirección. Perdón. Exacta. Perdón. Ya. Perdón. Ya. Repito, al no comprometer al Estado en su totalidad, terminará con la misma intención con la cual inició. Me explico, los 3 años restantes van a ser iguales a estos 11 meses. Nada se va a definir. El ELN aplicará su estrategia revolucionaria de guerra prolongada. La delincuencia seguirá afectando la convivencia, el narcotráfico igual, las disidencias igual y todo con el apoyo decidido del Partido Comunista. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Tiene la palabra Eli Ospina. Adelante, por favor. Buenas noches, muchas gracias, mi coronel. Saludos para todos. Mi punto es que visualizo que eso no terminará por ningún motivo. Eso no hay coherencia, no hay un norte. Puede que termine en otro tipo de gobiernos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eli. Mi coronel Chávez, no sé si tenga la posibilidad de brindarnos su concurso en este momento, o si no, lo esperamos para más adelante. Adelante, por favor, mi coronel Chávez. Mi coronel, buenas noches. Aquí me paré para poder responder. Lo que se visualiza es que esa estrategia de la paz total no terminará en una forma satisfactoria, porque como la misma pregunta lo dice, mi coronel, no hay ninguna estrategia que este gobierno tenga, y más aún cuando ha llevado la situación de prometer dinero para que la delincuencia deje de hacer sus maldades. Entonces, si yo soy un asesino y me dicen, ya no asesine más, le voy a pagar X cantidad de plata, pues el que escuchó ahí al lado va a asesinar para que le sigan pagando plata. Entonces eso se va a aumentar más la situación crítica, mi coronel. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Bernardo Fuentes. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Muy buenas noches para todos. Bueno, aquí pues obviamente hay que resaltar unas palabras que de la pregunta son importantes. Experimento de paz total. Desde luego, es que el sujeto llamado presidente entra es sencillamente sin un verdadero plan, pero sí con una intención de darle todas las puertas abiertas al terrorismo y al narcoterrorismo en su gobierno. Las otras palabras, pues obviamente que cómo se visualiza que terminará esta intención sin estrategia coherente. Pues la intención está, pues obviamente visualizada que sin una estrategia,
sin un verdadero plan, sin una carta de navegación que tenga coherencia con respecto a lo que se busca en una mal llamada paz total, pues obviamente va a terminar fortalecido el terrorismo, fortalecido el narcoterrorismo y en manos total de estos bandidos. Esta mañana pues me llamó la atención una frase que sacaron por ahí por el chat, no sé si a alguno de ustedes les llegó. En un pueblo de la India pues empezaron los pobladores a ser asesinados, pues muertos por la picadura de unas serpientes. Entonces el gobernante dijo, yo le doy 1000, bueno, vamos a poner una moneda X, $100 para que me empiece a entregar poco a poco de este tipo de culebras. Con el tiempo, pues claro, pues todos dijeron, uy, no, pues $100, yo también voy caso culebras de esta y las voy entregando allá. Y le empezaron a dar la plata, pero la plata se agotó. Y todos los que estaban, los iniciales cazadores eran 10, después se multiplicaron a 20, después a 100, después 200 y así fueron creciendo. Como estas bandas que están creciendo que les están dando plata. Y cuando se acabe la plata, entonces viene la horda de masacres y demás. La visualización no es buena. Esa intención, sin una carta de navegación, sencillamente nos va a llevar a un desastre nacional. Pero también pensemos y salgámonos un poco de la nación. ¿Y qué va a pasar con el plan de seguridad que tiene Estados Unidos con respecto a Colombia? Esa es otra pregunta que hay que dejarla ahí en el aire. Gracias. Gracias, mi coronel. Tenemos en el día de hoy algunas damas presentes. No sé si aunque sea quieren darnos un saludo y su opinión acerca de la pregunta que hace mi coronel Villamarín. Tenemos aquí presente a Adela Luna. Puedes abrir tu micrófono. Muy buenas noches, un saludo muy especial para todas las personas presentes en la reunión, mi coronel Villamarín, de verdad que es grato para mí estar nuevamente con ustedes. Lamento no poder estar todos los días, para mí es muy interesante y sé que el conocimiento que se genera aquí día tras día de los temas que se manejan son importantes. No saben cuánto lamento no poder estar en las reuniones virtuales, pero mi trabajo a veces me lo impide. Hoy pude estar, pero tenía meses que no y semanas que no los podía acompañar, pero quiero que sepan que para mí son muy interesantes y lamento muchas veces no poder acompañarlos. Como lo dijo mi coronel Villamarín, Petro no tenía una estrategia de seguridad, no la tiene ni la va a tener. Él ya venía con su propia estrategia. Recuerden que él duró 3 veces se lanzó para ser presidente y 2 veces no pudo hasta que la tercera dio en el blanco y ya él venía preparado, pero con una estrategia ambiciosa que solamente lo favorece a él y a su ideología, no a nosotros. Y él nunca va a tener una estrategia para nosotros los colombianos, para nuestra seguridad nacional, no la va a tener. Pero él sí ya venía preparado, él tiene sus propias estrategias, él avanza en su propia estrategia. Entonces ahí es donde entramos nosotros. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia individual y nuestras estrategias colectivas? Porque tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar allí. Mire, para mí es muy preocupante todo lo que está sucediendo. Ahora que él estuvo en La Guajira, la comunidad no estaba contenta con la llegada de él porque los perjudicó, sobre todo aparte del comercio. El comercio no podía trabajar hasta tarde por la seguridad de él y les colocaron una cantidad de reglas que la comunidad no estaba. Pero, oh sorpresa, encontrarme ciudadanos hablando mal del ejército allá en La Guajira, porque resulta que muchos coroneles, muchas personas del ejército se desvivieron con tal de demostrarle a cómo es a Petro de todo lo que estaban haciendo, buscaron dinero, armaron estrategia. Entonces esa parte sí es la que me preocupa, porque después de Dios mi esperanza está en la fuerza pública
y ver cómo la fuerza pública se esté volteando, esté tratando de alguna forma de agradarle, ahí esa parte me preocupa. Volviendo a la pregunta, estrategia no hay y ni va a haber a favor de nosotros y nuestra seguridad nacional, pero ahí es donde entramos nosotros nuevamente, tenemos nosotros que seguir trabajando. Esto que se está haciendo con estas reuniones virtuales es muy importante, pero tiene que crecer, tenemos que proyectarnos. ¿Cuál es nuestra estrategia colectiva? ¿Cuál va a ser nuestra estrategia individual, hasta individual? Miren, yo desde mi labor como periodista, que no es fácil porque yo todos los días me entero una cantidad de cosas que no puedo compartir en este momento y que son críticas. Si usted se entera de una noticia hoy, resulta de que yo me entero de 4, de 5, de 6 y esto inclusive ha afectado hasta mi salud, de las preocupaciones que tengo. Y de la preocupación que tengo también con el gremio periodístico. ¿Por qué? Porque las noticias no se están dando al día. Aquí estamos viendo noticias que aparecen a la semana, noticias que aparecen 4, 5, 6 días. Es como si muchos medios de comunicación estuvieran aliados a todo lo que está sucediendo a favor del ejército, y esa parte también es preocupante. Entonces, ¿qué hago yo? Yo trato de sacar toda la información que puedo del país, que la demás, que a nivel internacional se den cuenta y que me cuenten qué hicieron ellos en su país cuando esto les pasó, porque quiero decirles algo, si ustedes queremos hacer algo, tenemos que estar enterados de lo que está pasando en Latinoamérica y fuera de Latinoamérica, porque ellos nos llevan ventaja en muchas cosas que ellos han vivido y nosotros apenas estamos entrando. Entonces tenemos que estar informados, tenemos que estar activos, no nos podemos quedar allí quietos. Entonces esa es la pregunta, ¿cuál va a ser nuestra estrategia? No nos podemos quedar aquí, no va a haber estrategia a favor de nosotros, no va a haber una estrategia, todo lo contrario, todo evidencia de que todo lo que comienza mal termina mal. Sin estrategia, todo va a terminar mal. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Quedarnos ahí y ver lo que está sucediendo y simplemente mirar y decir eso está mal? No, tenemos también que levantarnos. Buenas noches. Muchas gracias. Adela, tiene la palabra Carlos Ramírez. Adelante, por favor. Mi coronel, buenas noches a todos los integrantes de la sala. Un saludo especial a mi coronel Villamarín, felicitarlo por, como siempre, sus valiosos análisis y actualización a todos los integrantes de esta conferencia. Mi opinión, pues es evidente que el desgobierno actual es falto de liderazgo y por ende pues no tiene un plan de gobierno claro, lo cual ocasiona que no haya una CIMUD donde cada uno de los integrantes de este gobierno haga. Por ende y por esta razón, las consecuencias que estamos viviendo actualmente, donde cada ministro no tiene competencias en cada uno de sus ministerios y de ahí para abajo, apague y vámonos. Entonces, en ese orden de ideas, pues se están viendo todo lo que conocemos actualmente, lo que pasó allá en el aeropuerto, la situación de inseguridad que vivimos los ciudadanos del día a día, en los temas de economía, como dijo mi coronel Villamil, la famosa ministra de Minas, que no sabe ni dónde está parada y pues obviamente no tiene el léxico porque no tiene competencias en su cargo. En ese orden de ideas, pues las estrategias, pues no hay una estrategia desde cada ministerio. Es muy raro ver a un ministro hablar competentemente dentro de su área y que le aporte algo al gobierno. Entonces, yo veo, sinceramente, y contestando ya la pregunta, que es evidente que es un experimento, efectivamente es un experimento el cual no ha funcionado y pues obviamente Petro está en este momento en una incertidumbre, no cuenta con un apoyo incondicional a nivel global y si lo hace es propiamente por beneficio propio. Es el escenario realmente en este momento que terminará. A la segunda pregunta de intención de estrategia coherente, pues estamos en un escenario de caos, el cual, como lo dijo la periodista, yo creo que no es lamentar, es qué hacer. Y pues obviamente estamos a tiempo de que este gobierno pues ojalá termine rápido y pues se le dio la oportunidad y toca que haya reestructurarse una refinería donde definitivamente nosotros tenemos que aportar. Somos parte de la Reserva Activa y como veteranos somos parte fundamental para este aporte, el cual se está construyendo bajo un liderazgo. El día a día nos va aportando nuestras actualizaciones y estamos listos y prestos para aportar a una nueva Colombia y ojalá que sean
más favorable para todos y nuestras familias de Colombia y del mundo. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, Carlos. El tiempo se agota. Si es evidente que tras 11 meses de experimento de paz total, los hechos indican nulos avances, ¿cómo visualiza que terminará esta intención sin estrategia coherente? Para sus 3 minutos tiene la palabra Eduardo Patiño. Y se alista, por favor, Isabela Pinto. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí señor, perfectamente. En primer lugar, pues saludar a todos los que se encuentran en la sala. Y en segundo lugar, pues en cuanto a la pregunta que cómo se visualiza cómo terminará la intención de esta estrategia, sin estrategia coherente, pienso que pues esto no va a terminar muy bien. Cuando finalice el periodo de Petro, esto va a terminar, yo creo que mal. Y de pronto vamos de mal a pésimo. Empezando porque Petro desmontó técnicamente la estrategia de seguridad democrática que se venía dando desde Uribe, parte en Juan Manuel Santos y con Iván Duque. Me parece que es muy probable que vayan a aumentar los frentes en los grupos guerrilleros y como reacción vayan a surgir nuevos grupos de autodefensa, debido a que Petro ordenó primero suspender los bombardeos aéreos, que era técnicamente el arma más fuerte que tiene la fuerza pública para neutralizar a los grupos subversivos. Segundo, también haberse saltado más de 50 generales. Eso es un error estratégico, aunque yo no soy militar, pero me parece que es demasiado erróneo, porque los generales que están de turno no tienen la experiencia y la experticia que tenían los generales previos. Entonces, esto ha sido un error que se ha evidenciado, y de la misma manera tenemos un ministro de Defensa incompetente que no es idóneo en la materia, por lo que esto yo creo que va a terminar como en tiempos de Ernesto Samper o de Belisario Betancur o de Virgilio Barco, que se disparó la violencia al grado sumo y que pues cada uno ejercía la violencia por su lado. Porque aunque no creo que Petro logre la constituyente y vaya a ser reelegido, pero sí va a dejar disparado la inseguridad en el país, que hasta nuevos grupos y nuevos carteles de las drogas pueden resurgir. Es lo que yo me temo, y el próximo gobierno, lo más seguro es que no vaya a ser el pacto histórico por todo lo que está pasando en esta coyuntura político-institucional. El próximo gobierno veo que ya no pertenecerá al pacto histórico, será un gobierno de centro o centro-derecha, el cual tiene que hacer una reconfiguración a profundidad de lo que está pasando. E incluso se debe analizar la necesidad de crear la Guardia Nacional. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Tiene la palabra Isabela Pinto. Y se alista Bimayor Mendoza. Si es evidente que tras 11 meses de experimento de paz total, los hechos indican nulos avances, ¿cómo visualiza que terminará esta intención sin estrategia coherente? Isabela, tienes la palabra. Puedes abrir tu micrófono y esperamos que, aunque sea el saludo, nos puedas brindar en el día de hoy. Adelante, por favor. Bueno, esperamos más adelante, la volvemos a llamar a Isabela. Bimayor Mendoza, adelante, por favor. Muchas gracias, coronel Alarcón. Yo tengo las siguientes inquietudes. En el gobierno de Uribe, con el apoyo económico de los industriales, se fortaleció las fuerzas militares para crear la seguridad democrática, lo cual
hubo desarrollo, progreso, libre locomoción e inversión a nivel nacional e internacional. Mientras que con el gobierno de Petro y creó impuestos para fortalecer la FARC, el ELN y todo lo que sea delincuencia y especialmente los secuaces de Petro, para crear inseguridad, para destrucción del país, caos y todo lo que estamos viendo nosotros en nuestro alrededor. No sé cuál es la diferencia entre extorsión y pagar para que no lo maten con respecto a los 100.000 bandidos que quiere meter Petro. Petro continuó con lo que inició Santos, en el cual él es el único negociador. Santos era el único negociador con las FARC, él estaba de parte y parte. Petro está haciendo exactamente la misma situación que hizo Santos con la paz, y la volvió paz total. Iván Velázquez es totalmente idóneo para las políticas que le fijó Petro, de lo contrario estaría por fuera. La debilidad e impotencia del gobierno fortalece día a día todas las fuentes de la delincuencia organizada y común. O sea, que vamos a la destrucción total en manos de Petro. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Hemos hecho el repaso por todas las personas que están aquí presentes en el día de hoy. Isabela, Listo, mi coronel. ¿está lista su palabra? Por favor, adelante. Gracias, mi coronel Villamarín. Muchas gracias a toda la sala. Muy amable, mi nombre es Miguel Ángel Pinto Parra, sargento primero retirado del Ejército. ¿Cómo terminará? Primero, indultando todos los delitos aberrantes y de lesa humanidad. Segundo, las víctimas terminarán sin reparación, sin verdad y sin justicia. Los grupos armados en el poder político terminarán con el poder político y con su brazo armado seguirán delinquiendo. Terminará con una sociedad empobrecida y sin esperanza. Y terminará con unas fuerzas militares o fuerzas armadas debilitadas y posiblemente sometidas. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi primero. Tengo por aquí todavía presente a iPhone de Toshiba Core 13. No sé si sea el doctor Martínez. De todas maneras, le estamos dando la palabra para que nos conteste la pregunta. Adelante, por favor. Sí, se trata de José Ricardo Martínez. Pero bueno, tampoco supimos quién es. Entonces, pues mi coronel Villamarín, ya hemos pasado todos los integrantes, no hay más manos levantadas y la participación fue completa. Algunos no alcanzaron a participar, pues sus razones tuvieron. Entonces vamos a la parte pertinente, a las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, muchísimas gracias, muy amable. Y a todos, como siempre, nuestro agradecimiento por tener la disciplina y la constancia para llegar al final de este ejercicio, que es muy interesante, muy enriquecedor y desde luego muy válido escuchar todos los puntos de vista e ir cotejando e ir acumulando conocimiento. En síntesis, como lo vimos aquí, hicimos un ejercicio que lo comenzamos con hacer una descripción de lo que es la estructura de la conducción política del Estado. Y para el efecto tomamos 5 aspectos medulares, que es tener el objetivo nacional, la política del Estado, la política de gobierno, las 4 P's, planes, programas, proyectos y políticas, y los objetivos intermedios y las metas. Y llegamos a la deducción
de que el señor Petro está trabajando alrededor de políticas de gobierno que son ideologizadas, mas no ni siquiera coincidentes mínimamente con las políticas que tradicionalmente han gobernado el país, sino que está hablando de producir un cambio hacia el comunismo, hacia la anarquía, hacia el caos, hacia la descomposición social y la desinstitucionalización. Y a partir de ahí está construyendo un imaginario, pese al desprestigio que lleva, sigue empeñado en eso, con la venia del Congreso de la República, que no tiene la firmeza de pararse en su lugar, ni de la cantidad de altos funcionarios del Estado con título de abogados que deberían ser quienes mueven eso, y desde luego de los medios de comunicación a los que tiene comprados con mermelada y no actúan en consecuencia para hacer la presión. Luego vimos una explicación muy clara de lo que es la seguridad nacional, que tiene que ver con aspectos profundos del bienestar en general de los colombianos, y tocamos unos temas que son en este momento preocupación de todas las escuelas de alta política en el planeta, que incluyen dentro de la seguridad nacional la delincuencia común, el terrorismo, las mafias, los riesgos medioambientales, los fenómenos sociales como las migraciones, etc. Y al hacer un examen nos damos cuenta que en la estrategia de defensa de seguridad nacional del señor Petro no existe eso, porque está haciendo una confusión rarísima de paz total, que tampoco existe en ninguna parte, con seguridad nacional. Y luego vimos unos aspectos esenciales de lo que es la seguridad nacional, su correlación que tiene con la paz, la vinculación, el nexo umbilical que tiene con la prosperidad, y el riesgo de que cuando no se maneja adecuadamente se caiga en una sublevación que amenace el orden institucional del Estado, y que desde luego para evitar todo eso hay que hacer una política de defensa nacional, que es la metodología práctica de hacer que la seguridad funcione. Pero si no hay política de seguridad, ¿cómo va a haber política de defensa? Si la una es hija de la otra. Bueno, luego vimos algunas concepciones que se tienen de la paz total de Petro, y llega uno a la conclusión de que es como si estuviera hablando de ser abogados o metalúrgicos, o sea, no hay ninguna claridad ni concisión al respecto. Posteriormente miramos aquí una cantidad de hechos que no los vamos a repetir, sino miramos la lámina, son significativos. Ustedes algunos mencionaron, otros que no están aquí, pero son hechos en contexto, en conjunto, que marcan como hitos dentro del ejercicio del cargo del señor Petro y de lo que él ha enfocado en la defensa y la seguridad nacional, y en todos los casos pierde Colombia. No se ve nada a favor de Colombia aquí, sino todo en forma negativa. Luego vimos que la Universidad Javeriana hizo un estudio amplio, hizo un mapeo de los con colores de acuerdo con la gravedad y la gradación de los problemas que hay. Lo señala, nos muestra unos corredores a lo largo del país donde la delincuencia narcoterrorista se mueve a sus anchas, donde hay minería ilegal, hay presencia de bandas criminales. O sea, el país con todos esos problemas asediado por la delincuencia, y el señor Petro minimizando la institucionalidad con el argumento de su paz total y de sus proyectos personales. Después vimos dos aspectos que resalta la Universidad Javeriana en su estudio. Uno es poniendo sobre la mesa que en lugar de tener una estrategia de seguridad, ha aducido que la paz total lo que necesita es prácticamente desaparecer las fuerzas de seguridad y quitándole 800.000 millones de pesos este año. Se supone que si ya quitó 800.000 millones y sacó 52 generales, próximamente puede tomar otra decisión peor. Y también le plantea a la Universidad Nacional Javeriana qué es lo que pasa con los cultivos ilícitos, e hicimos una disertación breve sobre eso. Luego vimos un listado de otras acciones en el cual resaltamos el show de los niños indígenas, la manipulación dialéctica que quiere hacer con el gobierno, el tema del cambio, como si el ejército fuera particular de él. Lo del informe del cura de Rux es preocupante, que son los 12 puntos de la negociación del 92 con las FARC y el ELN, y la tendencia que tiene a ser tolerante en grado extremo con el ELN y las FARC. Terminamos esa parte de la estrategia y nos metimos en la idoneidad, y mirando lo que dice la Real Academia de la Lengua y otras definiciones, realmente encontramos que este caballero no es idóneo
y que la revista Semana no se equivocó en una sola letra al calificarlo, que le quedó grande el puesto, que no tiene idoneidad física ni moral, que miente igual que Petro cada vez que respira, que no sabe responder ante los problemas y que es deslenguado para decir cosas, que no representa la institucionalidad militar, que es desleal en grado sumo con las tropas que lo sostienen a él y sostienen el gobierno de Petro, que no es una persona ni adecuada, ni apropiada, ni conveniente para estar en el cargo de ministro de Defensa. Luego miramos aquí, hicimos una cotejación, es que el liderazgo es la capacidad que tiene alguien para motivar, para impulsar a que se logre un fin común. Entonces pusimos la pregunta en los dos sentidos. Si el señor Petro y el señor Velázquez tienen la capacidad para liderar y motivar a las fuerzas militares de Colombia y a su equipo de gobierno, primero para deslegitimar a Maduro y segundo para combatir al ELN y las FARC. Y llegamos a la conclusión que parecería ser que su propuesta es al contrario, es legitimar a esos bandidos, minimizar y quitar la moral de combate de las tropas y poner a Maduro en primer plano internacional y recuperarle su reconocimiento. Y finalmente hicimos un barrido por 7 de los muchos aspectos que contiene el estado actual de las negociaciones de paz. Pensamos que logramos como los más resaltantes, sin que sean los únicos. En síntesis, Venezuela y Cuba han salido ganadores con eso. El gobierno de Petro está muy desprestigiado, lo que está sucediendo en Buenaventura es aterrador. El ELN y las FARC están en la primavera del terror y están ensoberbecidos porque quieren más de lo que ya les dieron los otros delincuentes en La Habana. El narcotráfico está en pleno apogeo y está inclusive diversificando su portafolio de productos criminales, y las Fuerzas Armadas maniatadas. Nos parece que esa es la radiografía más concreta y más directa de lo que va en el gobierno del señor Petro con su paz total, y que nos deja pues la pregunta de duda en la cual escuchamos sus puntos de vista. Si luego de mirar este examen, que no es nada apasionado, sino es una realidad, y con las realidades no se rebaten, se analizan y se busca ciencia pura y conclusión a partir de ellas, nos queda esa duda. ¿Cómo visualiza que terminará esta estrategia o esta intención sin estrategia coherente? Y todos ustedes fueron muy coincidentes que todo apunta a que la situación del país va a deteriorar. Y lógico, queda sobre el tapete es el qué hacer. Decía mi coronel Pachón que se le dice a la gente y no pone cuidado, pues tenemos que ser más creativos. Últimamente hemos venido buscándole otros métodos. Por ejemplo, esos videos cortos que hemos hecho tienen ese mensaje. Es hacerle entender a los ciudadanos que es que ser buen activista político no significa que sea líder político. Que decir que un partido político nace de una agrupación gremial, eso es una absoluta mentira. Las agrupaciones gremiales son unas y los partidos políticos son otros. Que la persona puede estar en ambas partes, sí. Que puede ser dirigente de las dos, también es cierto, pero no es lo correcto, porque el que sea dirigente de las dos va a querer pan y pedazo de arepa debajo del brazo, y eso no funciona. Va a generar choques al interior de las agremiaciones. Entonces, una cosa es que la agremiación como conjunto apoye la creación del partido político, y otra cosa es que sus dirigentes también sean los que formen el partido político. Y desde luego lo que más insistimos, que les pedimos a ustedes, que ese tipo de mensajes es el que hay que vender. Ya están en videos cortos, pero hay que utilizar otros medios para difundirlos y hacerle entender a las personas. De los tantos problemas que tiene el país en este momento, nos parece que el más complejo es la progresiva desinstitucionalización. ¿Cómo se reinstitucionaliza? Pues con una institución fuerte que tenga la idea, la orientación de reorientar toda la vida política nacional, o sea, un partido político. Pero es que un partido político no puede surgir de la noche a la mañana con 4 gatos que salen a gritar y dicen que Petro es malo porque eso se llama fanatismo. O sea, eso es activismo político sin objetivos. Lo que hay que hacer es una construcción de algo que diga, esto no sirve, pero la solución es esta. Entonces, si les vendemos esa idea permanentemente a las personas y les decimos hay que prepararse, insistirles, pues seguramente vamos a avanzar más que enviando refritos y
y sirviendo también de multiplicadores. Entonces les pedimos que utilicen las redes para enviar esos artículos, documentos que están en la página web de la Fundación, y lo insistimos una vez más, no es sino entrar y copiar el link y pegarlo, y de ahí para allá reenvíe y reenvíe y póngale una notica. Es una manera que tenemos de hacernos conocer. A ver si de pronto, de tanto el cántaro al agua que al fin se rompe, hacemos que las personas reaccionen. Porque, lo decía Adela muy claro, ya la estrategia o la estratagema, mejor, de los comunistas es clara y están haciendo lo que quieren, y también lo ratificó muy claro mi mayor Mendoza y lo explicó. Dijo, sí, el tipo no tiene ninguna estrategia coherente para la defensa nacional, pero sí tiene una estrategia coherente para los intereses de Petro, y en eso sí no lo podemos debatir. Entonces, es la tarea, es algo complejo. Sabemos que en la reserva, mientras los comunistas duran años reuniéndose para planear su estrategia y todo el tiempo hablan de cultura política, objetivos políticos, estructura política, organización política, difusión política, identidad política, todo el tiempo ellos hablan de eso. Esas son las charlas de la izquierda. En Colombia, la gente de la derecha, y ahora la reserva que le picó el virus de hacer política, se reúnen es para hablar de candidatos nomás. Y así pues los otros la llevan ganada, porque van llevando dentro de las masas un mensaje que genera controversia y que desafortunadamente, no lo podemos ocultar, en algunos casos tienen razón. Por ejemplo, cuando dicen que la mayoría, por no decir que todos los que están en la supuesta derecha, son corruptos y están pensando en ir a robar y enriquecerse. Claro, ellos también andan en el mismo rol, pero como no se han probado tanto como los demás en el manejo público, pues se desprestigia. Bien, llegamos al final. Mañana por la noche, tenemos aquí al sargento mayor Soto, que es un experto realmente en temas salariales y pensionales, y nos va a hacer una aclaración muy técnica acerca de qué es la mesada 14 y cuáles son los mitos y las realidades que hay alrededor de eso. Y el día jueves tenemos aquí al capitán Juan Francisco Rojas, que nos va a venir a hacer el análisis del fallo que publique ese día la Corte Internacional de la Haya frente a las pretensiones de Nicaragua respecto a nuestro mar territorial. Y por la mañana seguimos con la memoria histórica aún no contada del conflicto armado. Fueron ustedes muy amables por asistir, por escucharnos. Que Dios nos siga bendiciendo y una feliz noche para todos. Amén.